Saludos Famerdacero, y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. Hoy vamos a estar hablando de cómo hacer oro con joyería. Veremos lo más rentable a lo más básico primero y vamos a estar cubriendo todos los apartados de la profesión que hasta cierto punto te pueden dar oro. Ahora que aparte estás participando en un sorteo de tiempo de juego que es semanal todos los lunes, y para participar comenta este video, dale click al botón de me gusta y suscríbete, además de activar la campana de notificaciones para que YouTube te notifique en el caso tú ganes. Explicado esto, vamos a estar viendo poco a poco qué requieres de joyería. Lo primero que nada es ver cuáles son los ítems los cuales nos pueden dar oro. Entre ellos son gemas, engarces y finalmente el ítem nuevo, el ítem que obtendríamos al hacer la banda de Yggdrasil y con la receta que podemos obtener. Lo más rentable está de más decirlo que es el ítem nuevo, el cual es un componente de crafteo, por lo tanto necesitamos subir los puntos que aumenten la habilidad de componentes de uso, no componentes en general. Al ser un componente para mejorar crafteos, pues necesitamos tanto habilidad general como también habilidad de crafteos. Por supuesto, tener un poquito de inventiva extra te ayudaría bastante. Y en cuanto a ropa, necesitaríamos pues la fabricación múltiple. De esta forma, nosotros al crear un ítem que al ser nuevo suele valer 30, 40, 100k, pues al utilizar la fabricación múltiple, aunque la probabilidad sea menor, la oportunidad de tener otro ítem que valga exactamente lo mismo es bastante lucrativa, y esto nos ayudaría para poder ganar mucho más oro. Entonces esta sería la manera más rentable, pero recuerden que hay que tener mucho capital, tanto para comprar materiales como también para probar suerte y sacar esa ganancia, el cual es una inversión y puede también correr cierto riesgo, pero claro, sería, como dije, otra forma de hacer oro que algunas personas van a estar haciendo y que sería conveniente hasta cierto punto, si es que tienes el dinero, de que lo hagas. Yo entiendo que por X o Y quizá no tengas tanto dinero para el ítem nuevo. En ese caso, pues este video también va apartado para aquellas personas que o subieron más los puntos de conocimiento o ya están más avanzados y han empezado, por ejemplo, con engarces o con gemas. La segunda forma de hacer oro es con engarces, aunque el problema de engarces es que requieres de temple, y como ya he comentado, el temple es mejor guardarlo para los ítems caros. En este caso, un engarce, para poder ganar algo de oro con esto, no solo requieres que el crafteo sea rango 3, sino también requieres de tener fabricación, más bien inventiva, ¿no? Casi digo fabricación múltiple, pero no, en este caso tendría que reemplazar estas tenazas de fabricación múltiples y les colocaría una de inventiva. Ahora, ¿por qué? Porque así a la hora de hacer estos crafteos existe una mayor oportunidad de ahorrar orden despierto, y de esta forma por cada crafteo que yo haga tengo una oportunidad de poder ahorrar materiales obteniendo una ganancia con ello. Claro que, repito, esto de crear engarces no es muy conveniente, tendrían que valer al menos 1000, 1200 de oro en adelante para que sean rentables, y claro, probar suerte al hacer el crafteo y ahorrar materiales para sacar más oro. De momento este artículo no vale mucho la pena, y repito, si quieres sacar un beneficio, yo considero que la inventiva sería mucho mejor, para así al ahorrar el orden u otros materiales pues termine sacando más oro. De la misma mano va el tema de las gemas. Ahora, las gemas, no sé si se dieron cuenta, pero no requieres de temple, ¿no? ¿Por qué? Porque al subir los puntos de conocimiento, al menos hasta el 25 o 30, como pueden ver, ya es más que suficiente para que el crafteo salga rango 3, sin la necesidad de utilizar este material. Entonces, de esta forma, tú puedes hacer varios crafteos, pero al igual que con los engarces, requieres de inventiva. ¿Por qué? Porque cada gema vale 500, 600 de oro. Entonces, al tener un precio relativamente bajo, pues lo cierto es que al obtener una ganancia a la hora de hacer fabricación múltiple es muy baja. Es decir, por fabricación múltiple obtendríamos otros 500 de oro, y la cantidad es muy baja, muy miserable de hecho. Entonces es más conveniente guardar y ahorrar materiales, y que nuestra ganancia se vea reflejada en los ítems que no gastamos, que en este caso son un poquito más caros, sin contar, claro, el orden despierto, como el fuego despierto, o mejor aún, el aire, que requieres por ejemplo de 2 aires despiertos. Entonces que te los ahorres son 240 de euros extra que te ahorras, y que para colmo no te costó temple, y que es algo bastante rápido de fabricar. Entonces esta sería, como dije, otra forma de hacer oro, pero para eso debíamos haber subido tanto puntos de habilidad como también el tema de los facetados y crafteos según el elemento que tú quieras. Eso es un proceso más lento, pero repito, supongamos
que tú has subido este apartado, cosa que no es muy conveniente, pero supongamos que lo has hecho, ok, lo has subido y no pasa nada. En ese caso puedes aún hacer oro, no mucho obviamente, tu ganancia serían 200, 300 de oro, y muy de vez en cuando, porque no has subido multicrafteo, pues ganarías un poquito más. Igual sería algo que puedes hacer. Si no lo mencioné con el tema de los engarces, bueno, requieres de subir el tema de engaste para también poder hacer el crafteo, ¿no? Y también subir el tema de los puntos de habilidad para así poder hacer que el ítem salga rango máximo. Y pues bien, ya con esto pues también puedes hacer oro con los engarces, pero repito, el problema es que requieres de temple y la ganancia es muy pero muy bajita. Si quieres hacer oro con joyería, lo mejor sería es que empieces a ir ahorrando materiales y también algo de oro, bastante oro, y además temple, bastante temple, para poder hacer varios crafteos del ítem en cuestión, el cual va a ser agregado, y tendrías que ahorrar para poder hacer oro también mediante, bueno, la receta, no tener que comprarla. Un consejo, si quieres comprarla barato, vete a reinos muy llenos como Illidan, Ragnaros o Quel'Thalas. Bueno, Quel'Thalas no mucho, más Ragnaros por la cantidad de personas. Al ser reinos muy llenos todo vale menos. Si vale menos, puedes obviamente sacarlo en descuento comparativamente hablando en otros servidores, ya que al ser una receta sus precios varían. Si tú juegas en Ragnaros y tienes capital o temple ahorrado, pues te puede convenir mucho, al igual que repito si juegas en Illidan o en Área 52, ya que en estos reinos al haber más jugadores los ítems suelen ser más económicos al haber más competencia, entonces la receta te puede salir un poquito más cómoda, pero claro, esto ya va dependiendo de ti. Ten cuidado también con ese tema porque al final es una inversión y es un riesgo, así que ya te he explicado todas las maneras que tienes para hacer oro con joyería de forma en crafteo. Como otro punto de la profesión de joyería, también podemos ir haciendo oro con mascotas de duelo. Para quienes no lo sepan, la joyería de Dragonfly puede crear un par de mascotas llamadas vástagos de joyas, ¿no? Son los que pueden ver en pantalla, que de media valen unos 13k. Sí, es verdad que algunos pueden venderse hasta en 20, 30k en algunos reinos, y más si la subes a nivel 25. Para poderlos hacer requieres de buscar tesoros. Durante nuestra estadía en Dragonfly, cuando subimos la profesión de la expedición dracónica, bueno, la reputación más bien, llegado al punto de tener 21 puntitos de repu, podemos poco a poco ir probando suerte en obtener pues las recetas, ¿no? O más bien los tesoros. Cuando buscamos tesoros por el mundo, podemos obtener esto que ven en pantalla, ¿no? Los planos preciados, que por ejemplo es para el de color, si mal no recuerdo, azul, ¿no? Básicamente el zafiro, ¿no? Lo pueden ver. Y también en la expedición dracónica, llegado a un punto también podemos comprar el de color ónice, ¿no? El de color negrito, que también se puede obtener en este lugar, ¿no? El verde ya por ejemplo lo canjeas un tiempo y también lo podría fabricar, y por supuesto tenemos la opción de buscar el resto, ¿no? De esta forma, a la hora de buscar papiros, etcétera, tesoros por el mundo, tenemos una chance para poder ir fabricando estos vástagos. Es otra forma de hacerlo que también puedes tener en consideración. Pero bueno, ese sería el video. Ya sabes, like, compartir, suscríbete. Si algo no queda claro me preguntas, atentos a las novedades y gracias por estar presente. Cuídense señores, hasta luego.